A los que predestinó, a estos también. ¿Qué dice ahí? Llamó. A los que llamó, a esos también. ¿Justificó? Sí, justificó. A los que justificó, a esos también. Glorificó. Faltó una ahí. Bueno, la de Conoció al arriba. principio. Sí. A los que conoció de antemano, que está más arriba en el verso 29. A los que conoció de antemano. Entonces, Buenos días. buenos días. Dios utiliza a Pablo para... El tema en Romanos 8:30 es la seguridad de la salvación. Entonces, la salvación es segura tanto para el futuro como para el pasado. ¿Recuerdan que lo he explicado? Es segura tanto para adelante como para atrás, porque hoy voy a hablar de esto. El llamado viene en el momento cuando tú crees, ¿verdad? Esto si le pudiésemos llamar es en el momento, al momento de creer. Cuando tú creíste. Pero el autor bíblico se va a, dicen, muchos podemos decir, bueno, es que yo creí y queremos tomar el crédito porque creímos en Cristo. Pero el autor bíblico, inspirado por Dios, dice, no solamente es cuando creíste, sino que se va al pasado para hablar de la seguridad de la salvación. Que no solamente fue el momento cuando creí, sino que aún Dios nos conoció de antemano. Eso sería para atrás. No solamente lo hace hacia atrás, pero lo hace hacia adelante. Cuando nosotros creemos, estamos aquí. Pero tan segura es la salvación que Él dice que a los que Él llamó también los glorificó. Pero la glorificación no le ha llegado todavía a nadie. ¿Se recuerdan que lo hemos hablado? La glorificación es el momento cuando Jesucristo, ¿verdad? Tanto venga por segunda vez y los que están muertos los resucite y les dé un cuerpo otra vez nuevo para que estén con Él, o los que estén vivos se vayan con Él, van a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no envejece. La Biblia no nos da detalles de la edad que vamos a tener, pero nos habla de un cuerpo que ya no va a tener la necesidad, ¿verdad?, de envejecer, ni de enfermarse, ni de sufrir. Y no solamente de sufrir, pero de pecar. Ya no va a pecar. Imagínate qué esperanza. ¿Cuántas veces nosotros no nos atormentamos a nosotros mismos por los pecados que hacemos, aún como cristianos? Bueno, se va a llegar un momento donde ya no vamos a batallar cuando tengamos el cuerpo glorificado. Entonces, ¿por qué el autor bíblico, por qué se mete a un tema tan complicado? Bueno, porque quiere que lo sepamos. Porque Dios así lo quiso, quiere que sepamos estas cosas. Le escuché una vez a un hombre, y esto me ayudó mucho, cuando nosotros venimos a la iglesia, no tenemos que dejar nuestro cerebro afuera. ¿Me explico? Hay que traer nuestro cerebro, ¿verdad? Porque mucha gente piensa de la fe cristiana como que si fuera algo tonto, algo donde uno no usa su cerebro. Y eso no es así. Dios a todos nosotros nos dio un intelecto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Tenemos una capacidad, algunos la tenemos más desarrollada, otros menos, otros a la mitad, pero todos tenemos una capacidad. Y entre más nosotros nos esforzamos por desarrollarla, pues más se va a desarrollar, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a hablar de a los que llamó, ¿verdad? ¿Cómo es utilizada en el Nuevo Testamento la doctrina del llamado y qué representa? Bueno, yo quiero comenzar con Romanos 8, otra vez, Romanos 8:30, porque la intención del autor es que todas esas cosas son seguras para los que han creído. Todas esas cosas son seguras para los que han creído. La salvación de una persona no se pierde porque si realmente ha creído en Cristo, bueno, Él dice que Él lo va a glorificar. No lo dice el hombre, lo dice Dios. Dios lo va a glorificar. Mucha gente entra en confusión rápido porque dice, bueno, pero no es segura porque todavía peco. Todavía peco. Luego entra a la mente automáticamente, bueno, todavía peco. Sí, bueno, pero cuando Cristo te salvó también todavía pecabas y eras un pecador. Entonces Cristo no te salvó, ¿verdad?, por ningún mérito ni ninguna obra humana que tú hicieses.
Tú no te puedes ganar el favor de Dios. La única manera de poder recibir el favor de Dios es creer a través de la fe. Y eso no implica ningún esfuerzo humano, es solo por la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que en todas estas doctrinas, ¿a quién se le da el crédito? Se le da a Dios. Tú vas a mirar en la Biblia, que, bueno, ¿por qué los autores bíblicos y Dios hablan de estas doctrinas dándole todo el crédito a Dios? ¿Por qué mejor no dice, y a los que conocieron a Dios, ¿verdad? Dios los predestinó, y a los que respondieron al llamado de Dios, entonces Dios los llamó también, entonces, y a los que creyeron y por su esfuerzo creyeron, entonces Dios los justificó? Nunca es así. Nunca le da, cuando se trata de la salvación, nunca le da el mérito al hombre, nunca. Siempre se lo da a Dios. Entonces yo leyendo todas estas porciones de las Escrituras, ¿por qué siempre en la salvación siempre se le da el crédito a Dios y no al hombre? ¿Acaso el hombre no cuenta? Oye, pero el hombre es libre, el hombre tiene una decisión. ¿Sí les ha pasado a veces eso? Luego entramos, bueno, pero es que somos libres, tenemos libre albedrío, tenemos libre decisión. Entonces, les voy a explicar rápidamente un poquito acerca de la libertad que tenemos para poderles explicar un poquito a qué se refiere esto. ¿Cuántos de ustedes creen que son libres para tomar decisiones? ¿Somos libres o no? Sí, yo también creo que soy libre, pero tenemos que explicar esto, ¿verdad? Expliquemos un poquito la libertad. Ok, voy a empezar con Adán y con Eva. ¿Eran ellos libres? Sí. Sí. Ahora vamos a poner una comparación. ¿Somos libres igual en el sentido que era Adán y Eva? No. Nomás una persona contestó. No. No. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Eva y nosotros? Nosotros nacemos sin pedirlo. Nosotros no nacemos queriendo ser pecadores. Sin pedirlo, venimos a este mundo y nacemos ¿cómo? Pecadores. Ya tenemos una inclinación hacia el pecado. Ahora, ¿Adán y Eva tenían esa inclinación hacia el pecado? No. No. Más sin embargo, ellos sí tenían la posibilidad de fallar, porque fallaron. ¿Me explico? Pero ellos no tenían la inclinación al pecado. Ahora, cuando el pecador nace, cualquier bebé nace, ya nace como pecador y comienza a crecer y él se comienza a dar cuenta, ¿verdad? Comienza a diferenciar. El niño no se hace pecador cuando diferencia entre lo bueno y lo malo. El niño ya es un pecador. Que sea responsable o no, eso es otra cosa, porque no tiene la capacidad de razonar y entender el evangelio. Pero que es pecador, lo es. Nada más que a veces nosotros los miramos y no lo miramos como pecador, ¿sí o no? Fue a visitar un bebé bien chiquito y bien bonito, con los ojos bien azules. Ay, qué bonito. Y sí, son bien bonitos, pero, hermanos, no se te olvide esto, somos pecadores. ¿Verdad? Y por eso cuando el niño crece, peca. No porque se convirtió en pecador cuando se le ocurrió pecar, sino que por la naturaleza interna que trae, peca. Entonces, ¿en qué sentido nosotros somos libres? Si somos esclavos del pecado. ¿Sí me explico? Que cuando hablamos de libertad tenemos que hablar de categorías, porque Adán y Eva eran libres solo para hacer lo bueno, pero con la opción de fallar. Nosotros no somos libres, no tenemos la fuerza en nosotros mismos para poder venir a Dios por nuestra propia fuerza. Porque si así fuera, Dios no nos hablara de la intervención del Espíritu Santo para que obrara en nuestro ser, para que podamos venir a Él. El hombre en su propia capacidad humana no tiene la capacidad para poder venir a Dios. Se los he leído en Corintios. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, no puede. Entonces se necesita más que la pura fuerza del pecador, de la pura voluntad del pecador para que venga a Cristo. ¿Por qué? Porque como es esclavo al pecado, ¿a qué se va a inclinar? A pecar. Nos inclinamos a pecar. Por ejemplo, la Biblia pone al pecador como una persona que es enemiga de Dios.
No importa si la persona es estudiada, educada o si es un campesino de alguna sierra. Los dos tienen la inclinación a pecar y cuando rechazan a Dios no lo rechazan porque lo que les están explicando no les haga sentido. Lo rechazan a Dios porque aman su pecado. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Vean, les voy a leer varios ejemplos. Vayan a Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan. Muchas veces las personas te van a decir, ¿sabes qué? Tú eres más testimonio para el Evangelio y no vengo a Cristo porque tú das más testimonio. Esa es la excusa. Pero no es la razón porque la persona no viene. ¿Me explico? Siempre el hombre va a poner excusas, pero su razón absoluta, interna, por qué no viene, es por su condición y su inclinación al pecado. Juan capítulo 3. Todo el capítulo 3 habla de nuevo nacimiento. Este versículo no lo sabemos muchos de nosotros, lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el énfasis del texto es intensidad, no cantidad. ¿Ok? Muchas personas usan ese verso para hablar de cantidad. Pero el texto no te está hablando de cantidad, te está hablando de tal manera, intensidad, la manera como Dios amó a este mundo. Y la palabra mundo ahí significa cosmos. Te habla de la intensidad del amor con que Dios amó a un mundo que no merece ser amado porque somos pecadores. Dice, porque de tal manera amó al mundo, ¿de qué manera lo amó? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al final, ¿quién recibe el beneficio del amor de Dios? El que cree en Él, nada más. El que cree. Ahora, tú puedes llegar a una persona y decir, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Es mejor, yo te voy a decir que no le digas que Dios lo ama. Es mejor que tú vayas y tú hagas obras hacia Él que le demuestren el amor de Dios. A que tú solamente le digas, ¿sabes qué? Dios te ama. Porque con que tú solamente le digas a una persona que Dios lo ama, tú no lo vas a convencer intelectualmente del amor de Dios. Porque el amor de Dios no es intelectual, nada más en la cabeza. El amor de Dios es algo experiencial que se vive. ¿Me explico? Cuando el pecador escucha el Evangelio y comienza a ser quebrantado en su corazón de que es culpable de pecado y que necesita un Salvador, está experimentando el amor de Dios. En esos momentos es donde el amor de Dios se está haciendo real para esa persona. ¿Sí? Pero mientras la persona no crea, por mucho que tú le digas que Dios lo ama, no lo vas a convencer simplemente por decirle que Dios lo ama. Lo pudieses convencer más si tú eres ejemplo de ese amor, ¿verdad? Pero la intención, o sea, ¿qué es lo que te trato de decir? Que al hombre necesita sucederle más que algo intelectual para que venga a Dios. Es algo más que intelectual en la cabeza. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo? ¿Por qué? Porque el mundo ya está. Porque el mundo ya está bajo juicio. ¿Sí? Nos regresamos a Romanos 1:18. Y el Evangelio de Dios habla acerca de la ira de Dios que está sobre la humanidad. El mundo ya está sobre juicio, pero no lo sabe. ¿Sí o no? La mayoría de las personas que dicen, todos nos morimos y todos vamos para el mismo lugar. Entonces, el mundo quiere recibir un evangelio que no te golpee tanto, un evangelio que sea más diluido, un evangelio cómodo, que acepte al ser humano tal y como es, amando lo que él ama y que no hay ningún problema. Y esa es en la categoría que cada vez nos estamos metiendo más, ¿no? Ahora muchos pecados ya le llaman como cuestiones de que así naciste con ellos. Y que hay que aceptar a las personas así como nacieron. Porque así son las personas. Y todos aquellos que no los aceptan son antitolerantes. Porque por naturaleza los seres humanos, por nuestro pecado, amamos lo que hacemos.
Y no nos gusta cuando se nos dice que algo que practicamos es un pecado. Y nos ofendemos, nos golpea. Entonces, el mundo ya está bajo el juicio de Dios. Jesús no vino a traer un doble juicio, Él vino a salvar a los que ya están condenados. Verso 18, el que cree en Él, otra vez la reafirmación, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido, tiempo pasado atrás, ya. O sea, ¿por qué? Porque está en condenación. Si la vida de la persona no vemos que comienza a responder al Evangelio en fe, sigue en condenación. Está en una situación que va rumbo al infierno, en una condenación. Pero cuando esa persona cree, entonces está siendo librado de la condenación. Y su rumbo cambia. Su rumbo de ir hacia el infierno ha cambiado. Y ahora una persona salva, su rumbo ahora ¿hacia dónde es? Hacia el cielo. Ahora, para todos ustedes que han creído, o sea, todo esto son buenas noticias porque se escucha duro esto, pero hay que predicarlo como es. Se escucha duro, ¿por qué se escucha duro? Porque las consecuencias de no creer, las consecuencias de no tener una relación con el Señor Jesucristo y reconocerlo, no solamente como tu Salvador, pero como tu Señor, son muy graves, son graves, ¿verdad? Mucha gente ha tratado de diluir la idea del infierno y por eso surgieron algunos grupos por ejemplo, el Testigo de Jehová surgió como un grupo que no le gustó la idea del infierno y algunos otros grupos también se han dividido principalmente porque esa idea del infierno suena muy dura. Dios no es así, Dios no puede ser un Dios así. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo ya estoy sufriendo en esta vida, ¿sufrir otra vez? Y se les hace demasiado duro. Bueno, pero si el infierno no es real, entonces ¿de qué está salvando Jesús a las personas? ¿De cuál ira? De la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. De las consecuencias de que el pecado necesita ser castigado. El pecado no va a ser pasado por alto. O Cristo lo pagó por ti en la cruz, o tú lo vas a tener que pagar cuando te enfrentes a Él. Entonces, las buenas noticias para todos los que han creído es que Cristo pagó por tus pecados. Yo no te puedo decir lo mismo del que no cree. Porque si la persona que no cree, de nada sirvió que Cristo pagara por sus pecados. ¿Me explico o no? De nada sirve, ¿por qué? Porque si la persona no cree, no está viendo evidencia. No hay ningún tipo de evidencia, ¿verdad? De que realmente esa persona ha respondido en fe. Buenos días. Ya regresó, ¿no? ¿La gusto verla? Hola. Me he ido, ¿eh? No, yo me refería cuando viajó a México. Ah, sí. Ay. Bueno, entonces continúo en el verso 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual los hombres no vienen a Dios? Porque odian la luz y no quieren venir a la luz. Aman sus tinieblas. Ahora, pero todos estábamos así. El texto no está enseñando que hay alguna categoría de hombres que son tan pecadores, que aman más su pecado y por eso no vienen a Dios. No, es algo general. Todos estamos en esa misma condición. No venimos a Dios porque amamos nuestro pecado. Amamos lo que hacemos. Entonces le necesita suceder algo al hombre para que el hombre pueda vencer su propio pecado y pueda venir a Dios. Necesita sucederle algo, porque el hombre natural, el simple hombre natural nada más, ama lo que hace. Sea pequeño su pecado, sea grande, hablando de cómo lo mira la sociedad, pero necesita sucederle algo, más que solamente le hables palabras. Esto está por todas partes. Ve por ejemplo a Hechos. Nos da la razón, y esto todavía como que golpea un poquito, porque Pablo le dice a un grupo, Hechos capítulo 28, verso 24.
Esto lo encuentras en Isaías, lo encuentras en Juan, lo encuentras en el libro de los Hechos y en porciones más o menos no tan pequeñas. Hechos 28, 24. 28. El último capítulo de Hechos. Entonces, el contexto es que Pablo les está predicando. Él está encarcelado en una casa hogar. Pero él tiene la libertad o acceso hacia ciertas partes donde él puede tener contacto con personas y les predica el evangelio. Y entonces él se da cuenta que predica el evangelio, unos creen y otros no creen. A los que no creen les dice por qué no creen. Vean esto. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, ¿quiénes no estaban de acuerdo? Los que habían creído con los que no habían creído. Había argumentación entre ellos. Comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Te das cuenta cómo le necesita suceder algo al hombre para que pueda venir? Si nosotros decimos que el hombre es libre para venir a Dios y solamente hace falta que le digamos la verdad del evangelio y ya él tiene que decidir si viene o no, no es lo que la Biblia te enseña. Hay una cuestión de pecado que está de por medio. Te voy a poner más ejemplos para que entendamos la libertad. Voy a hablar de la glorificación. Cuando nosotros tengamos el cuerpo glorificado, ¿en qué sentido vamos a ser libres? Si ya no vamos a poder pecar. Solo para adorar a Dios. Vamos a ser solo libres para santificar a Dios, no vamos a ser libres para pecar más. ¿Sí entienden o me lo vuelvo a explicar? Cuando tengamos el cuerpo glorificado, solo vamos a ser libres para adorar y exaltar a Dios y solo para hacer lo bueno, no vamos a ser libres para hacer lo malo. Entonces, cuando hablamos de libertad, tenemos que explicarla bien, porque mucha gente entiende la libertad como que el hombre siempre ha sido libre para hacer lo que le da su gana. Sí, en ese sentido el hombre sí es libre, pero el hombre actúa de acuerdo a la condición en la que se encuentra. El pecador es libre para pecar y no se conduele por el pecado que hace, porque el Espíritu Santo no está en él. Entonces él es libre para pecar. Y cuando hace lo bueno, lo hace con la motivación equivocada, porque Dios no está ahí. ¿Habían pensado en eso? ¿Cuánta gente nosotros conocemos que es muy buena? Pero yo preguntaría, ¿cuál es la motivación de esas obras que esa persona hace? ¿Dios o él? Si Dios no está ahí, es él. Su motivación final siempre va a ser él. O otra cosa, sus hijos, su esposa, su trabajo, su dinero. O algún concepto como la humildad. Siempre el ser humano va a estar buscando algo, una motivación, porque nosotros no somos robots. Siempre hacemos las cosas con una intención. Solamente que nosotros no somos Dios, no podemos examinar el corazón de una persona. No conocemos, solo lo que vemos por afuera, pero Dios mira más allá de lo que nosotros podemos mirar. Entonces, cuando hablamos de libertad, Adán y Eva eran libres en otro sentido al que nosotros somos ahora. Nosotros estamos, antes de conocer a Cristo, estamos aquí. Pero cuando conocemos a Cristo, hay una cuarta área que podemos hablar de libertad. Pecadores regenerados. Entonces, todos los creyentes, ¿en dónde están? ¿En cuál de esas cuatro libertades? Regenerado.
Aquí. ¿Pecamos todavía? ¿Perdemos nuestra salvación por el pecar por primera vez después de haber creído? No. ¿Cuántos pecados necesito cometer para perder la salvación? Si con un pecado no la pierdo, ¿cuántos? Ahora, yo no lo estoy motivando a pecar. Porque si tú todavía tienes la motivación de ir a pecar, entonces hay un problema dentro de ti que no has sido regenerado. Y todavía estás aquí. Todavía estás aquí y todavía amas tu pecado y no amas a Dios. ¿Verdad? Entonces, nosotros estamos aquí, hemos sido regenerados. Entonces, cuando pecamos, ¿qué nos sucede? Nos condolemos. Romanos 8 lo hemos leído. Nos condolemos, nos entristecemos. Quisiéramos ya tener este cuerpo para ya no fallarle a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Entonces los pecadores regenerados ahora pecan todavía porque su cuerpo no ha sido regenerado. Su alma y su espíritu, hablando del interior, ha sido regenerado, cambiado. Entonces cuando tu pecado te gana, tú te dueles porque el Espíritu Santo vive dentro de ti y tú quisieras no haberle fallado a Dios. Te sientes condenado, te sientes mal, te sientes culpable. En el buen sentido, que vienes y corres luego con Dios. Señor, perdóname. Tal vez te mantuviste un poquito terquito, un día, mediodía, un par de horas, pero si Dios está ahí, Él te está redarguyendo, te está hablando a lo profundo de tu corazón. Entonces el pecador regenerado viene y reconoce, Señor, perdóname. Porque todavía, ¿verdad?, peca y todavía batalla. Y no importa, puede ser una persona que a lo mejor ya es más madura, pero aún puede fallar todavía en alguna área. Entonces, ¿en qué sentido son ellos libres? Voy a dar un recordatorio. Ellos son libres para escoger pecar, porque el pecado es lo que los controla. Son esclavos del pecado, y eso lo podemos ver no tengo el tiempo, pero eso está en toda la Biblia. El pecador es esclavo. Necesita venir otro hombre más fuerte que Satanás y saquear la casa, para que los que están esclavos bajo Satanás puedan ser liberados. Si el Hijo verdaderamente te hace libre, entonces vas a ser libre. El Hijo te necesita libertad. Entonces, a los que ya son libres ya están acá, a los que no son libres todavía viven acá. Entonces, las personas que están acá cuando pecan, les gusta su pecado y no corren a Dios. No hay ningún tipo de evidencia ni ningún dolor por su pecado. Lo miran como cualquier cosita. Viven nada más en un moralismo. Quieren ser buenas personas, les importa mucho lo que la gente a lo mejor piensa de ellos, buscan su propia gloria. Y cuando pecan, no ven su pecado como algo grave, no experimentan el dolor, el compungimiento que el Espíritu Santo trae. Esa tristeza que viene de Dios, que te hace que corras a Dios rápido y confieses tu pecado. Entonces ellos están en una libertad donde son libres para pecar, hacen lo que quieren, porque el pecado lo miran como algo que es normal, como algo en lo cual no están en ningún problema con Dios. ¿Qué es pecado? El pecado... Nomás hago esa sugerencia porque muchas veces a mí me ha pasado. Venimos a la iglesia, tenemos 4, 5, 6 años y a veces se confunde uno, se siente uno mal, uno mismo se castiga. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tenemos una discusión con la esposa, por así decirlo. Y se nos meten tantas cosas acá en la cabeza que dice, no puedo ser parte de una iglesia cristiana porque cómo es que yo me estoy peleando con mi esposa, o una discusión con un hijo. Entonces, a veces es bueno tratar de enseñarse a diferenciar esas cosas. Uno es humano, uno no va a dejar de enojarse, no va a dejar de discutir. Y esos pecados o esas situaciones no necesariamente son pecados, creo yo, porque uno no puede dejar de tener su carácter. Y muchas veces nos pasa que en la mente nos queremos aplastar nosotros diciendo, no, ¿cómo es que yo vengo a una iglesia y sigue pasándome esto? Ok, entonces se lo voy a explicar. Por meses hemos enseñado acerca de renovar la mente. ¿Lo recuerdan? Bueno, cuando Dios nos salva, no quiere que nos quedemos ahí donde nos salvó, ¿cierto? Es como un bebé. El bebé nace, el bebé necesita crecer, ¿verdad? Madurar. El bebé comienza comiendo comidita, leche,
nada más líquido. Entonces llega un momento donde el niño ya necesita más que leche. Entonces, muchas de las cosas que hacemos sí son pecados. Sí son pecados. No les podemos llamar, oh, no son pecados. Sí son pecados. Ahora, muchas veces nosotros no los miramos como pecado. A veces no los miramos como pecado. ¿Por qué? Porque venimos de ciertas costumbres que a lo mejor aprendimos así. No me voy a quedar ahí. Quiero explicarlo lo más que yo pueda. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo cuando yo peco? ¿Convencerme de qué? Convencerme de pecado. Juan capítulo 16. Cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si yo soy un cristiano, cuando yo peco, tal vez yo digo, bueno, mi esposa piensa que ella tiene la razón, yo pienso que yo tengo la razón. Cada quien, ¿verdad? Nos ha pasado, nos inclinamos, ¿no? Es que nos ponemos en ese sentimiento de justicia, ¿verdad? No, yo tengo la razón, y la mujer, no, yo tengo la razón. Pero al final de cuentas, cuando cada quien está por su lado, la obra del Espíritu Santo tiene que redarguirte en algo en tu vida. Tiene que obrar, tiene que redarguir. Pero bueno, el Espíritu Santo tiene que agarrar la palabra que tú estás aprendiendo. ¿Sí? Si yo no conozco mucho de la Escritura, la idea es que voy a pelear más con mi esposa por cuestiones más simples, o muy tontas, o que no tienen sentido. Pero entre más yo conozco de la Biblia, mi mente ya no está tan limitada. Mi panorama se abre más. Entonces la mayoría de nosotros solamente llegamos al nivel de lo que aprendimos de los papás, de lo que miramos en casa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he cometido pecados donde a veces mi esposa me dice, oye, como que te pasaste. Y yo, no, pero a lo mejor pasa una media hora y algo dentro de mí me dice, sí, te equivocaste. Y entonces ya tengo la oportunidad y digo, y tal vez pueda regresar y digas, ¿sabes qué? Perdóname, sí me equivoqué. ¿Sí? Entonces, la obra del Espíritu Santo tiene que convencernos. La obra del Espíritu Santo nunca nos va a dejar en una posición, oh, es que yo tengo la razón. Porque estaría motivando un orgullo dentro de nosotros. Va a haber momentos donde tal vez tú tengas la razón, pero la obra del Espíritu Santo en ti te va a ayudar a no defender tu derecho solamente porque tú tienes la razón, sino que va a ir a querer trabajar humildad dentro de ti para que tú puedas ir madurando y creciendo más. O sea, la idea es no quedarnos donde estamos. No sé si me explico. Por ejemplo, yo pensaba, después de 15 años, yo pensaba que era maduro. Pero me recomendaron, métete a la escuela. Y yo dije, a ver, la escuela. Me sentí como el peor de los pecadores cuando entré a la escuela. ¿Por qué? ¿Se imaginan? Porque los maestros, si los ponen ahí es porque han dado testimonio de que son un poquito más maduros, y como se han dedicado solamente a estudiar la Biblia y no se dedican a otra cosa, te exponen el panorama más amplio y tú dices, ups, yo pensé que ser papá solo era hacer esto, y ellos te dicen, no, mijo, son así. ¿Me explico? Entonces eso me golpeó y fue como que tengo que arrepentirme de muchas cosas que yo hago, que no las miro mal, pero cuando me expongo a la Biblia, que es el espejo, veo el problema que sí tengo. ¿Sí? Entonces así es en muchas áreas, no solamente en áreas con la esposa, yo creo que es en muchas áreas, en mi trabajo. Entonces, entre menos sepa yo, se supone que voy a fallar más al blanco. Aquí está el blanco, entonces pecar, ¿qué es? Es fallarle al blanco. Entre menos yo sé, le voy a estar pegando aquí, le voy a estar pegando aquí. Pero entre más yo sé, yo digo, no, yo le quiero pegar aquí. Ahora, yo no estoy diciendo que vas a ser perfecto, pero lo que yo estoy diciendo es que ahora tu esfuerzo va a ser pegarle aquí. ¿Sí o no? De la misma manera como tú trabajas. Si tú quieres ser un buen trabajador, ¿a poco tratas de pegarle aquí? ¿Cómo le haces en tu trabajo? Tú le quieres, si tus patrones hablan bien de ti, es porque eres una persona que le tratas de pegar ahí. Los patrones, ¿cómo te dicen? Oh, mira esto. Si tú todo el tiempo te la pasas diciéndole al patrón, yo pienso que mejor así, y le haces como tú quieres, vas a tener enojado al patrón todo el tiempo. Porque vas a entrar en una competencia con él. Aunque tenga la razón. ¿Sí? Pero al final de cuentas, si él es el patrón,
y él quiere que lo hagas de cierta manera, bueno, a lo mejor tú encuentras una manera mejor, entonces el patrón te mira y lo convence, ¿sabes qué? Me has convencido, vamos a hacerle como tú dices, ¿no? Pero aquí la cuestión es que el intento que hacemos es pegarle al blanco. Una persona que su manera de trabajar es todo el tiempo deshonesto, miente cuando puede, hace esto, otro, la gente comienza a perder confianza en ti. Entonces, lo que trato de explicarte con darle al blanco es que entre más Biblia sabemos, mayor oportunidad tenemos de darle más cerca al blanco. ¿Sí? Entre menos Biblia sabemos, más oportunidad tenemos de nunca darle al blanco. Y es así como es. Entonces, entre más conozco a Dios, puedo ver más mi pecado, que tal vez no veía que era pecado. Pero entre menos lo conozco, pues menos puedo ver. Porque si te estás llenando de mucho conocimiento y no estás viendo tu pecado, algo anda mal. ¿Sí, no? Algo anda mal. Porque si la Biblia es perfección y nosotros no somos perfectos, cuando nos miremos en el espejo, ¿qué vamos a mirar? Nuestro pecado, lo que está mal en nosotros. No para decir, por mi culpa y para condenarme, no. No, ¿por qué? Fíjate lo que tiene que suceder cuando te ves como pecador. Señor, ¿sabes? Reconozco que soy pecador, perdóname. Ahora, tu pecado ya está pagado en la cruz. Dios no te perdona en base a que le confesaste tu pecado. Dios te perdona en base a que tu pecado ya está pagado en la cruz. Pero la evidencia de que tú eres un creyente es que tú te condueles y tú confiesas tu pecado. Esa es la evidencia del pecador. Yo pienso también, hermano, relacionado a eso, bueno, en mi persona. Cuando reconocemos que estamos haciendo pecado, el Espíritu Santo, yo pienso que viene y nos está diciendo, hey, cometiste pecado. Pero yo pienso que no debemos de quedarnos ahí solamente decir cometí pecado, sino tenemos que separarnos de no volverlo a cometer. Porque de nada sirve que vayamos y le confiésemos al Señor, Señor, vengo a decirte, pequé. Pero, ok, ya te confesé, vuelvo otra vez a lo mismo. Entonces, como usted dice, ahí el Espíritu Santo no está trabajando o nosotros estamos haciendo oídos sordos. Usted tiene razón y da mucha relación con lo que dijo el hermano Mauricio, pero aquí la cuestión que cuando vemos nuestro pecado no es para agarrar un marro y aplastarnos nosotros mismos. Porque podemos caer en moralismo y decir, bueno, ya vi mi pecado, ay, y nunca cambio, ¿y cuándo voy a entender? Volvemos a lo mismo. Efesios capítulo 2 nos enseña que la salvación que Dios nos ha dado, me gusta la traducción en inglés, dice work it out. El músculo del que se va a ejercitar está ahí en alguna parte escondido, pero está no desarrollado. Entonces la salvación que Dios te ha dado la tienes que trabajar. Entonces si la persona que batalla siempre con lo mismo, vamos a decir, un pecador que no es regenerado viene a Cristo y ha creído porque Dios lo ha regenerado. Y su problema, aunque era un pecador que pecaba en muchas áreas, pero donde más él le miraba esa esclavitud al pecado era, vamos a mirar, que miraba pornografía, como ejemplo. Entonces él ya creyó y parece ser que su fe es genuina porque se duele, porque lo vuelve a hacer y todavía se duele. Mucha gente o muchos cristianos lo podrían aplastar y decir, bueno, es que si a ti te doliera, no lo harías. No necesariamente, ¿sí? Porque ese cristiano, ese nuevo creyente, ese bebé, para poder presentarse como alguien fuerte, que va a poder vencer ahora con el Espíritu Santo, necesita la obra del Espíritu, pero el Espíritu Santo trabaja en relación a la palabra de Dios que este nuevo creyente está ingiriendo y comiendo. Entonces hay una responsabilidad que el creyente tiene que hacer. Si ese creyente no medita lo suficiente en algunos versículos que le ayuden a renovar su manera de pensar y poder sacar toda esa basura que trae en la cabeza, que se ha estado renovando por años viendo eso, ¿cómo le va a hacer para vencer? Va a ser un pecador regenerado que sí se duele, pero pareciera ser que cada que lo dejan solo como que va a tender a caer. Porque a este bebé se le necesita enseñar a que se tiene que alimentar. Se le necesita enseñar a que tiene que orar. Se le necesita enseñar a que tiene que ejercitarse espiritualmente para estar un poquito más fuerte. ¿Verdad? Y ahí tenemos que sacar ese entendimiento para que nosotros
cada uno de nosotros vea los pecados con los que todavía batalla y no se quede ahí y diga, bueno, yo ya lo alcancé todo. Ninguno de nosotros que estamos aquí, hermano, podemos decir, yo ya lo alcancé todo. Ni mismo Pablo, él mismo lo dijo, ni él mismo. Que se puede decir que él mismo dice que hizo más que todos los apóstoles. Pero él dijo, no yo, sino Dios en mí. Pero ni él que hizo todo lo que hizo, pretendía ser una persona que ya estaba al 100%. ¿Cuándo vamos a estar al 100%? Cuando seamos glorificados. Pero eso no es excusa, bueno, entonces no voy a hacer nada, porque Dios de todas maneras me va a poner al 100%. No. Porque yo les he hablado de la doctrina de la responsabilidad humana. La doctrina de la soberanía de Dios no quita a un lado la responsabilidad humana. Somos responsables. Somos responsables. Porque si tú vas a la Biblia, a cada creyente se le va a dar una recompensa conforme a lo que hizo, al creyente. Entonces, cuando hablamos acerca de poder tener un cuerpo glorificado, no necesariamente todos los creyentes vamos a estar haciendo todo lo mismo cuando estemos con el Señor. Algunos posiblemente estén en alguna posición de mayor autoridad que algunos de nosotros, ¿verdad? Algunos entre los de aquí posiblemente estén en una posición de mayor autoridad que nosotros, pero cuando nosotros estemos allá, no vamos a decir, ¿por qué no me tocó eso a mí? ¿Sabes qué vamos a hacer cuando veamos lo que está? Vamos a decir, gloria a Dios, porque a mi hermano le tocó esa posición. No vamos a batallar en absoluto con la envidia, con el orgullo, con los celos. No vamos a batallar. Esa va a ser la diferencia cuando estemos allá. Entonces, bueno, termino aquí. Entonces, ¿cuál es la libertad que tiene una persona regenerada que ya no es esclavo más de su pecado? Va a pecar, pero ya no es esclavo más de su pecado. El pecado ya no lo va a dominar. Romanos capítulo 6. La unión con Cristo. Todo aquel que ha sido justificado, todo aquel que genuinamente ha creído, se ha arrepentido, ha sido unido a Cristo. Está como ligado con Cristo. Y en su unión con Cristo, el Espíritu Santo lo redarguye, el Espíritu Santo lo contrista de pecado cada que lee las Escrituras, para que pueda ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, que va creciendo, que no se va quedando ahí donde está. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros debemos de decidir y tomar una determinación hacia dónde queremos apuntar, ¿verdad? En cuanto a nuestra responsabilidad. Es obvio que una persona que se disciplina a leer la Biblia, que quiere aprender la Biblia, que no solamente la lee a la carrera, pero que dice, bueno, esta semana voy a leer el capítulo 1 de Juan, y toda la semana voy a leer el capítulo 1 de Juan, y se queda estudiándolo, subraya palabras, esta palabra me llama la atención, ¿qué significa? Y cuando entiende lo que significa dice, oh, hace más sentido ahora el texto para mí. Y luego se va al trabajo y está trabajando, pero de vez en cuando se le viene a la mente lo que estudió y se deleita en lo que estudió y está pensando, oh, ese versículo que estudié en la mañana. Esa persona que está meditando de día y de noche, que de repente dice, bueno, en mi break voy a leer 30 minutos un buen libro que me habla de la Escritura. ¿Ustedes creen que no va a madurar más que uno que no es disciplinado en su devocional? De tener una disciplina con Dios. ¿Sí o no? Sí. Pues sí, claro. Porque esa misma disciplina que Dios nos pide en lo espiritual es la misma disciplina que uno ve en el mundo natural. Cuando tú vas a ir a un doctor, ¿vas a ir a un doctor inexperimentado que lo ha visto que ha fracasado muchas veces? ¿O vas a ir con uno que tiene una buena reputación? Vas a ir con uno que estudió mucho y que después de que estudió mucho se ve que en la práctica, sus primeras prácticas ha de haber fallado. No lo confiaban mucho, no lo dejaban solo, estaba con un doctor más experimentado. Pero a medida que él seguía practicando, se hizo diestro. Yo no necesariamente voy a ir a un doctor que es cristiano para confiar en él. ¿Cierto? Tendemos a ser personas que confiamos en las habilidades y capacidades que las personas han desarrollado porque se han dedicado a ello. Entonces, ¿cómo no va a traer un beneficio espiritual a nuestra vida si nos dedicamos? No quise que todo el día estés ahí, pero imagínate 1 hora al día, media hora al día. ¿Tú crees que no va a hacer diferencia en tu vida? Sí. Pero hay veces, desafortunadamente, nuestras prioridades están, ¿verdad? Así. Y esto nada más es un recordatorio para que entiendas que nosotros no estamos aquí
El pecador está aquí, el que no tiene a Cristo. El pecador que ya tiene a Cristo está aquí. Y todos aquellos que creen en Cristo un día van a estar aquí. Entonces la libertad no la debes de entender como algo que el hombre tiene el poder para venir a Dios cuando él quiera, porque es esclavo del pecado. La libertad la debes de entender que el hombre siempre ha tenido libertad, pero siempre condicionada a su naturaleza interna en la cual se encuentra. Siempre condicionada. Cuando Adán y Eva no conocían el pecado, ellos sí eran inocentes. Son los únicos dos seres humanos que podemos hablar que son inocentes, hablando de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo para mí está en otra categoría. Así mucho más alto que nosotros. Pero Adán y Eva, hablando como nuestros primeros padres, estaban en una categoría donde ellos no deseaban el pecado. Voluntariamente y de su propia decisión conocieron el pecado. De su propia decisión, pero no lo hicieron porque el pecado los arrastrara y los obligara. No eran esclavos del pecado. Los que estamos acá, los que están acá, son esclavos. Y la idea de la esclavitud en el Nuevo Testamento es, cuando un amo tenía esclavos, los esclavos no se debían a ellos mismos, no hacían lo que se les daba la gana. A lo mejor cuando nadie los miraba, hacían lo que se les daba la gana, cuando se sacaban sus corajes y sus berrinches, ¿verdad? Pero ellos o hacían lo que se les decía o estaban en problemas. Esa es la idea de esclavitud. Entonces cuando Pablo dice que él es esclavo de Jesucristo, él está diciendo, yo era esclavo del pecado, de Satanás, pero vino otro amo más poderoso, le puso una paliza a este amo que es un amo injusto, un amo cruel, un amo que busca su propia ventaja, y llega este amo. Es un amo tan bueno, tan bondadoso, tan poderoso, ¿verdad? Porque viene y me salva y me rescata. Y cuando me rescata, ¿verdad? No es que me ponga una pistola, ahora tienes que vivir en santidad y me tienes que servir. No. Tan bueno es este amo que conquista el corazón de aquel a quien salva. Y entonces este pecador, que es ahora un esclavo de otro amo porque ha sido liberado del esclavo de Satanás y del pecado, se ha convertido en el esclavo ahora ¿de quién? De Cristo. Porque ahora sirve a un nuevo amo. Y como este amo es bondadoso, es justo, es perfecto, esta persona se siente agradecida con este amo, quiere servirle con todo su corazón y con toda su mente. Entonces no podemos decir que una persona que ha sido salvada le gusta estar acá. ¿Me explico? Cuando hablamos de nacer de nuevo, que va a venir en un par de semanas, cuando hablamos de nacer de nuevo, no podemos decir que la persona se deleita en el pecado, porque entonces más bien eso diría, bueno, esta persona más bien se tiene que examinar si realmente ha creído o no. O cuando vino a la iglesia y dice que creyó por primera vez, ¿qué fue lo que creyó? ¿Qué se le compartió cuando creyó? Es muy importante que enfaticemos eso. Se supone que cuando una persona cree, debe de creer en dos cosas muy fundamentales, y con eso termino, para continuar con el llamado. Vayan, por ejemplo, a 2 Corintios capítulo 4. Este también ya lo han conocido. Hace mucho énfasis. Segunda a los Corintios capítulo 4. Segunda a los Corintios, empecemos del capítulo 3. Segunda, esa es primera, segunda, que tenga el número 2 para atrás. Segunda. Ahí está segunda. ¿Qué dijo? Segunda a los Corintios, vamos a ver capítulo 3, verso 14 en adelante. Te voy a tratar de dar prisa porque ya se acabó el tiempo. Pero el entendimiento de ellos se endureció, hablando en general de los judíos. Tenían la ley, habían escuchado la ley y nunca entendieron de qué se trataba la ley, que era acerca de la fe en Cristo. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. O sea, están ciegos, no ven.
El Antiguo Testamento siempre apuntó a Cristo y ellos parece que están ciegos porque no han entendido. Y hasta el día de hoy, cada vez, en el tiempo de Pablo, hasta el día de ese momento, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando el Espíritu del Señor entra a la vida de una persona, ahí hay libertad. Mucha gente lo usa de una manera muy tonta. Oh, aquí está el Espíritu del Señor, vamos a brincar y a danzar porque aquí hay libertad. Eso no dice el texto. El texto dice, cuando el Espíritu del Señor viene a morar en la vida de una persona, ahí hay libertad. ¿Qué tipo de libertad? Ya no eres esclavo de tu pecado. Tu pecado ya no te va a dominar. Esa libertad se refiere. Libertad donde ahora somos tentados de nuestra propia concupiscencia, pero hay algo que nos dice, no, eso está mal. El Espíritu Santo. ¿Sí? Habla acerca de un poder que viene de parte del Espíritu de Dios, donde hay una libertad, no para hacer lo que queramos. Oh, ya soy libre en Cristo, mi salvación es segura, me voy a ir a pecar. Esa sería la mentalidad de un incrédulo. Pero la mentalidad de un creyente es, Señor, o sea, sus ojos le fueron abiertos. Algo le sucedió. El velo fue quitado. Dejó de vivir una vida religiosa donde él todo el tiempo está pensando que por las obras Dios lo va a aceptar. Se está esforzando y si hago esto y si hago lo otro voy a ser un buen creyente y Dios me va a salvar tarde que temprano. No. Ese sería vivir dentro de un pensamiento religioso, un pensamiento que es opresivo, te oprime el vivir de esa manera. Dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, una vez que los ojos nos han sido abiertos, los ojos de la mente, donde ya hemos conocido al Señor, donde Él se nos ha revelado, donde Él vive dentro de nosotros, ahora nosotros los creyentes con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, nosotros ya podemos percibir la gloria del Señor. Nosotros pensamos en Cristo y vemos a un Cristo glorioso, que es santo, que es perfecto y que es el más humilde de todos los hombres, porque se humilló hasta lo más que Él se podía humillar para morir por pecadores que no merecen ser salvados. Entonces, ¿cuál es lo grandioso de esto? Que una persona que está aquí, su mentalidad, su corazón ha cambiado con respecto a Cristo. Vino a Cristo y lo primerito que miró fue su propio pecado. Nadie puede venir a Cristo si primeramente no ha mirado la condición grave en la cual se encuentra. Nadie. Porque va a decir, yo vine a Cristo, oye, ¿y de qué te salvó Cristo? Nada, nomás Cristo le agregó un poco de ingredientes a mi vida, era bueno, pero necesitaba un ingrediente más, agregué a Cristo para que se completara mi vida buena. Oh. No. El verdadero creyente cuando ha venido a Cristo dice, se va a escuchar más, pero reconoce que es una basura delante de Dios por causa de su pecado. Es el más miserable de todos los hombres, se siente mal y dice, Señor, ¿verdad? Soy el más miserable de todos los hombres. Pero en ese mismo momento que está viendo su condición miserable por su pecado, ve resplandecer esa gloria de ese Cristo que está con los brazos abiertos. Está con los brazos abiertos invitando al pecador a que venga a Él. Entonces esta persona corre a Él porque ha sido convencida de su pecado. El pecador jamás va a venir a Cristo si no es convencido primeramente de la condición grave de pecado que tiene. Esos son los dos elementos que se deben de predicar y enfatizar mucho para poder ver pecadores que vienen a Cristo. Entonces una vez que yo ya enfatizo la cuestión del pecado y la necesidad de poder venir a un Salvador tan grande, bueno, ahora hace razón que los puede invitar. Ahora puede invitar al pecador, ven a Cristo, ven a Él. La gente a veces te va a preguntar, ¿y qué hago? Bueno, cuando una persona viene y te dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Honestamente es porque Dios ya hizo algo. Tú le puedes decir, vamos a orar si quieres, la oración no lo va a convertir. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que una oración es la que convierte el corazón de una persona. Hermanos, la oración no es una fórmula. No está en la Biblia. Tú no miras ningún hombre, ningún apóstol diciéndole a la gente, vengan, hagan la oración de fe. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo?
Eso se hizo popular en un tiempo en este país y de ahí viene la costumbre, pero los apóstoles no hacían eso. ¿Por qué? Tú ves las predicaciones de Pedro, de Pablo, predicaban y ¿de qué les hablaba? De su pecado y luego les hablaba de un perdón que hay en Cristo. Vengan a Cristo, hay perdón en Cristo. Entonces cuando la gente se acercaba le decían a ellos, ¿qué haremos? Cuando la gente se acercaba a Juan el Bautista, ¿qué decían? ¿Qué haremos? Ellos nada más le daban la respuesta, arrepiéntate y bautízate. Pero la persona ya estaba arrepentida, hermano. Si no hubiera estado arrepentida, no hubiera venido a preguntar qué haremos. ¿Me explico? Cuando Dios obra en el corazón de una persona, Dios obra en el corazón de la persona. Y nosotros como iglesia debemos de estar con los ojos abiertos y percibir eso. La iglesia debe ser capaz de discernir cuando un pecador, ¿verdad? Tú le predicas afuera, tú le hablas. O sea, tu intención no es convencerlo con tu esfuerzo humano, tu intención es hablarle del evangelio. Hablarle de la cuestión del pecado, que es grave, de la condenación, que estamos en problemas, y luego le hablas de un Cristo que es maravilloso para ti. Le puedes hablar de lo maravilloso que es Cristo y de lo que ha hecho por ti, te perdonó tus pecados. Pero si yo no entro en el tema, si yo no toco el tema acerca del pecado, no toco el tema acerca de un Cristo crucificado y resucitado, y yo nada más trato de ser bueno con Él, mi evangelismo solo se quedó en buenas obras, pero no lo evangelicé. ¿Me explico? Entonces hay veces la iglesia le hace falta ser reeducada, porque pensamos que la vida en el Señor es dejar tu cerebro a un lado. No, hermanos. Cuando Cristo te salvó, tú tenías un cerebro, y cuando Cristo te regeneró, cuando antes de venir a Cristo tenías un cerebro, y cuando Cristo te salva sigues teniendo un cerebro, una cabeza. Y entonces la Escritura, cada que la lees, ¿qué te forza a hacer? A pensar. Te va a forzar a pensar, y si te forza a pensar, te va a abrir tu entendimiento un poco más para que tu mente sea más madura, y cuando tengas un problema con cualquier pecado, cualquier circunstancia de la vida, vas a tener el panorama amplio, y cuando el Espíritu Santo te hable, tienes el panorama bien amplio para decir, Señor, esto es lo que debo de hacer, porque la Escritura me apunta para acá, esto es lo que debo de hacer. Pero si no hay Escritura, ¿qué va a suceder? Voy a seguir haciendo lo que aprendí a lo mejor de mi papá, y posiblemente lo que aprendiste de tu papá a lo mejor está mal conforme a las Escrituras. ¿Me explico? Entonces eso me ha ayudado a mí a decir, híjole, no, aunque tenga casi 40 años y tenga que volver a aprender, no me importa, necesito volver a aprender. ¿Sí? No debemos de asumir que sabemos, hermanos. No asumamos, sino que más bien, si tienes una duda, alguna necesidad, pregunta. Ve a la Escritura, estudia. ¿Qué dice la Biblia acerca de educar a mis hijos? ¿Cómo lo he hecho yo por toda vida? ¿Qué dice la Biblia acerca de mi relación con Cristo? ¿Cómo lo he hecho yo? No es para atormentarte, es para decir, ¿cómo quiero vivir la vida cristiana que Dios me ha dado? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios puso en mí? Dios me salvó, ¿y qué voy a hacer con lo que Dios me dio? ¿Sí? Debemos de tomar una decisión de cómo queremos vivir. Y debemos de cansarnos del pecado, definitivamente, porque el pecado nos hace fallarle al blanco. Y yo quiero que entiendan que la vida cristiana, hermanos, no es para salvación. Hay muchos me confunden. Muchos piensan que su vida cristiana que están haciendo es para que Dios los vaya a salvar, pero ya estás salvo. Se supone que estás viviendo una vida cristiana en agradecimiento porque Dios ya te salvó. Y la vida cristiana es una respuesta de lo que Dios ya hizo por ti en la cruz. Ya está hecho, consumado. Ya estás acá. Todavía no has llegado, pero ya estás ahí. Si tú piensas en estas cosas, tu corazón se va a llenar de gozo y de alegría. Señor, gracias porque me glorificaste y todavía no he llegado ahí. Debería de vivir de tal manera. Por eso dice la Biblia, se los he leído muchas veces, ¿lo recuerdan? ¿Qué dice la Biblia en todas las cartas? Hermanos, los exhorto a que vivan de tal manera con el llamado que se les ha hecho. Y los llamados siempre se refiere a personas que han sido salvadas. Nunca se refiere a personas llamadas como personas incrédulas. Siempre los llamados son a los creyentes. Entonces, a los que Él conoció de antemano, los predestinó. A los que Él predestinó, a esos también llamó. A los que Él llamó, a esos también Él justificó. A los que Él justificó, a esos también glorificó. Es seguro. Todo esto es seguro para los que han creído. Para el que no ha creído, pues no. Pero para todo verdadero creyente, esto es seguro. Para aquel que puede estar engañado,
tampoco es seguro porque tiene que haber evidencia de que es un creyente, ¿verdad? Y por eso me gusta recordar todo esto. Ahí terminamos para que me ayuden a algunas cosas que vamos a mover. Vamos a continuar explicando todo lo que dice la Biblia acerca de los que ha llamado, pero espero que les haya ayudado cuando hablé de conceptos de libertad. No estamos en la misma situación que nuestros primeros padres, no estamos igual que el pecador, hemos sido regenerados, y no estamos como cuando vamos a estar en el cielo. Cuando estemos en el cielo, ya no vamos a ser libres para pecar. Porque si todavía tenemos el poder para pecar, entonces Dios nos está mintiendo, pero no, Dios no miente. Un cuerpo glorificado es un cuerpo que ya no va a desear el pecado, va a ser todo perfecto. Yo voy a orar para terminar y somos despedidos. Señor.